Para resolver el problema número 19 nos dan dos condiciones. Que el lado AC va a ser igual a la suma de los lados PB más BC. Así que a BP lo vamos a poner como un A y a BC lo vamos a poner como un B. Así que AC sería la suma de los dos, A más B. Cuando nosotros tenemos un triángulo donde este ángulo es el doble de este, entonces lo más recomendable es trazar esta línea que lo vamos a llamar BM, tal que BM va a ser igual a MC. Es decir, que el triángulo MBC va a ser un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, este ángulo va a ser 20. Ahora, como este es 20, entonces esto debe ser 40. Si este es 40 y este es 40 también, el triángulo PBM es un triángulo isósceles. Así que si opuesto acá está A, opuesto acá también debe estar el lado A. Igualmente para este triángulo acá, si acá está A, entonces acá debe estar A. Pero nos damos cuenta que todo el lado AC era A más B. Así que este lado sería el lado A y lo que resta sería el lado B. Ahora, ¿qué más podemos observar acá? Pues miren, tenemos el lado B, 40 y A. Pero ¿cómo podemos aprovechar esto de acá? Pues miren, vamos a trazar un triángulo equilátero en esta zona de acá, tal que su lado sea A. De esta forma. Entonces le vamos a llamar a este punto el punto E. Ahora, este lado sería el lado A. Esto sería 60. Todo este ángulo también debería ser 60, pero como acá hay un 20, entonces este ¿cuánto debe ser? 40, ¿verdad? Y acá ya anotamos el B, 40 y A. Entonces solo nos quedaría unir B con E. Listo, entonces el triángulo AMB va a ser congruente al triángulo BCE. Si acá opuesto a A está el X, entonces acá opuesto a la también debe estar el X. ¿Qué más? Pues miren, como este triángulo era equilátero, el lado ME también debe ser A, ¿verdad? Y nos damos cuenta en el triángulo MBE que este triángulo también es un triángulo isósceles. Si opuesto a A está X más 20, entonces acá también debe estar X más 20. Y con eso ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio, porque en el triángulo BS solo nos quedaría sumar estos cuatro ángulos e igualarlos a 180. Así que vamos a proceder a realizar la suma. Y finalmente nos quedaría el valor de X, que sería 30 grados. Y así quedaría resuelto nuestro ejercicio número 19 del boletín de la CEPREUNI. Bueno, antes de resolver este ejercicio, acá tenemos la figura de nuestro problema y nos dice que los ángulos ABC y DMQ van a ser iguales, entonces le vamos a poner un alfa en estos dos ángulos. Luego, la medida de los ángulos NQM y APC van a ser iguales también, así que le ponemos un beta. Asimismo, los ángulos AFN y DS van a sumar teta, así que acá le vamos a poner que M más N va a ser igual a teta. Y por último nos piden
la suma de los ángulos BAC más ACP, es decir, nos piden X más Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues primero vamos a prolongar estos lados, vamos a poner la nubecita más allá. Ahí está. Y le vamos a poner a este punto el punto L. Ahora, para seguir resolviendo este ejercicio, tenemos que recordar esta propiedad que he puesto acá. Es la propiedad de la corbatita. ¿Qué nos dice esta propiedad? Pues que si tenemos esta figura, entonces los ángulos A más B serán iguales a la suma de los ángulos C y D. Y eso es lo que utilizaremos en nuestro ejercicio. Notemos esta figura de acá, esta corbata de acá, con este triángulo, este pequeño triángulo y este triángulo un poco más grande. Pues miren, primero, ¿cuánto vale este ángulo? M, ¿verdad? ¿Por qué? Por opuestos por el vértice. Ahora, utilizando esa propiedad de acá, nos dice que beta más M va a ser igual a beta más este ángulo de acá. Pero si acá ya tenemos beta y beta, entonces significa que este ángulo de acá debe ser M, para que se cumpla la propiedad de acá. Asimismo, en esta figura de acá, conformado por este triángulo de acá y este pequeño triángulo de acá, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Pues por opuestos por el vértice vale N, porque acá está N, acá también debe estar N. Y utilizando nuevamente la propiedad de acá, si tenemos acá alfa y alfa, entonces este ángulo de acá debe ser N. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos ángulos debe ser iguales. Y con esto ya tendríamos finalizado nuestro ejercicio. He puesto esta última propiedad de acá. ¿Qué nos dice esta propiedad? Pues que si tenemos esta figura, los ángulos M más N van a ser igual a los ángulos X más Y. ¿Por qué se cumple esta propiedad? Pues porque en el triángulo más grande, primero X más Y más Z deben sumar 180, ¿verdad? Y en el triángulo más chiquito, M más N más Z deben sumar también 180. Pero como los dos triángulos comparten el mismo ángulo Z, por lo tanto la suma de M más N será igual a la suma de X más Y. Y eso es lo que aplicaremos para hallar nuestro valor de X más Y. Primero veamos el triángulo ALC. Tenemos los ángulos X más Y. Y en el triángulo QLM tenemos los ángulos de M y N. Así que X más Y va a ser igual a M más N. Pero nosotros ya habíamos tenido inicialmente el valor de M más N, que era teta, ¿verdad? Así que con eso ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. ¿Cuánto sería el valor de X más Y? X más Y sería igual a teta. Y con eso ya tenemos resuelto nuestro ejercicio número 20 del boletín de la CPREUNI. Gracias por ver el video, suscríbanse y denle like. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.